haya sido nuestra oración, nuestra súplica que al Señor le hemos elevado, el Señor la haya contestado. Pensaba tu hermano, para nosotros se acerca una festividad, pero para la familia del apóstol de Jesucristo, como también para nosotros, es un recuerdo. Es imposible dejar de pensar que un año atrás nuestros rostros estaban desencajados. Quiere aclarar tu hermano, no que haya luto en la iglesia, no hay ningún luto, pero el recuerdo está. Como el recuerdo en la familia del apóstol está. Por eso le hemos pedido al Señor que Dios también a ellos los conforte, porque a ellos también les llega la tristeza, le llega a veces el recuerdo. ¿Se acuerda tu hermano cuando fuimos a Madrid, el coro empezó a entonar una alabanza y la hermana Eva empezó a llorar? Se le salían las lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba de luto. No estaba de luto, pero le trae recuerdos, alabanzas, le trae recuerdos su casa, su hogar, que ya no está su compañero, pero que Dios la bendiga a ella. Dios bendiga a toda esta familia, todo el cuerpo ministerial, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos contentos porque Dios ha levantado un gran apóstol de Jesucristo, y nuestro cilicio y nuestro dolor se ha convertido en alegría y en fiesta. Va a leer tu hermano una parte de la Escritura conforme el propósito que el Espíritu de Dios quiere en esta mañana, y el hermano, en su preocupación, dejó preparada toda la escuela dominical para que los que llevamos la escuela dominical solo recordemos y pues transmitamos o tratemos de transmitir primeramente para mí y para ustedes lo que el Espíritu de Dios quiere en cada uno de nuestros corazones. Va tu hermano a tomar y les invita a tomar la segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Parece como que el primer texto no entra mucho en el tema, pero después vamos a entender que sí entra profundamente en el tema, y lo va a leer tu hermano para la honra y la gloria del Señor. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Para la honra y la gloria del Señor, toma lugar, amada del Cordero. El tema que se nos ha encomendado recordar con la ayuda vuestra, Iglesia del Señor, es un tema, se va a atrever tu hermano a decir, yo creo que es sencillo de entender, de comprender, pero para tu hermano o para algunos hermanos, como tu hermano, es difícil de llevar a cabo, por cuanto esto implica un gran esfuerzo, y es una lucha que todo ser humano tiene consigo mismo. El tema es humilde y manso, o en otra palabra, humildad y mansedumbre. ¿Qué vamos a tratar? El tema de la humildad y la mansedumbre, humilde y manso. Dice tu hermano, fácil de comprender, por cuanto hemos escuchado muchas veces acerca de la humildad y de la mansedumbre, pero llevar esto a cabo es una labor, va a decir tu hermano, titánica, grande, que influye mucho, que es difícil, porque el ser humano de por sí,
¿qué diría tu hermano plasmándolo de una forma mejor o correcta? El hombre humano de por sí se ama mucho a sí mismo. Dice el hermano, Dios le pague, se viste de un orgullo, de una coraza que a veces la misma sociedad nos va entregando por pequeñas porciones. Bien, ¿quiere tu hermano que miremos el término humilde o humildad? La humildad tiene varias acepciones, es una virtud, un conocimiento propio de las limitaciones y debilidades. O sea, el que es humilde sabe interpretar cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades. Sabe la bajeza, a veces la condición, porque claro, a veces la humildad depende mucho de la región donde se nazca, la familia donde se nazca, el núcleo social donde la persona, el ser humano, fue educado, se convive, dice el hermano, Dios le pague por ayudarme. Pero la persona humilde tiene la capacidad de restar importancia a sus virtudes y a sus logros. A ver si se da a entender tu hermano con esto. La persona que tiene humildad, que tiene esa virtud, vamos a decirlo, no hace ostentación de sus virtudes. ¿Qué hace el humilde? No hace ostentación ni de sus logros ni de sus virtudes. Por eso se le llama una persona humilde. A veces tenemos errado el significado de humildad a la apariencia. Vemos una persona con ropa a veces sucia, a veces descuidada, y le decimos que esa persona es humilde. Calificamos, dice el hermano, Dios le pague, a esa persona como humilde, pero a veces está errada ese significado. Porque Dios le pague, ese concepto no encaja en lo que realmente, porque a veces hay personas muy pobres, muy descuidadas y soberbias, Dios le pague al hermano. A veces nos admira, o a tu hermano le ha admirado, que personas que han nacido en un núcleo social bajo, de escasos recursos, pero aunque haya nacido en una familia baja, de bajos recursos, en una familia pobre, en un país pobre, ¿eso lo exime de la soberbia? No. Pero lo que nos admira a veces es que una persona que venga de ese extracto, de ese nivel, salte, sea soberbia, y que a veces aprende algo, una educación, y empieza a hacer alarde ¿de qué? De sus virtudes, de sus logros y de sus conocimientos. Y nos está diciendo que la persona humilde no hace ostentación ¿de qué? No hace ostentación de sus logros ni de sus virtudes. O sea, pero quiere tu hermano ya enfatizar que la humildad no es debilidad, porque a veces se confunden esos conceptos. Es que el humilde, el manso y humilde, es débil. Yo te pregunto, ¿eso es cierto que el manso y humilde es débil? No. A veces los conceptos es que el hermano o la hermana tiene que dejarse maltratar porque el hermano es manso y humilde. Son conceptos totalmente opuestos. La persona humilde es aquella que no hace ostentación. Vamos a la persona, porque a veces el hombre natural piensa que la mansedumbre y la humildad es lo mismo, y no es lo mismo. Parecen sinónimos, parecen,
pero su definición etimológica es totalmente opuesta. Su concepto de las dos son diferentes. Ya hemos visto la humildad. Ahora, ¿qué es una persona mansa o un ser manso? Porque dijo el Señor Jesucristo, ya después lo veremos, dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Bien, ¿qué es una persona que es manso? Que es de naturaleza apacible y tranquila. O sea, que no es lo mismo que la humildad. La humildad es que no hace alarde ni ostentación de ¿qué? De sus logros y de sus virtudes. El manso es de naturaleza apacible y tranquila. A veces vemos a esos hermanos o a esas hermanas que son como muy apartados a veces, muy callados, que a veces nos admira. A veces el mundo les dice, pero ¿qué no tiene sangre en las venas? Pero no, es que tiene esa virtud, es manso. A veces como que de esa mansedumbre que tiene el hermano y la hermana, como que los demás se aprovechan. ¿Por qué? Dice, hermano, no se aproveche del hermano porque el hermano es manso. ¿Es débil? No. Pero el hermano es manso, es tranquilo, es apacible. No le gusta los problemas, no ostentar. La ostentación de los logros y las virtudes es en la humildad. En la mansedumbre es el estado natural de apacible y de tranquilo. Bien, ya que hemos visto la definición de estas dos, de humildad y de mansedumbre, vamos al texto que el Espíritu de Dios nos pone como encabezado. Dice, para la gloria del Señor, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Aparentemente como que el texto no encaja, ¿no? Como que no va en hilación con el tema. Pero ¿por qué sí va en hilación? Y vamos a entrar en esta meditación con la ayuda del Señor. Nosotros como seres humanos a veces pecamos de soberbios o de arrogantes porque a veces creemos que la vida depende de nosotros. A veces el Espíritu de Dios tomaba días pasados por boca de nuestro hermano Isaías un texto y decía, porque mañana iremos a esta ciudad y traficaremos y venderemos y haremos. Pero se nos olvida decir, si Dios ¿qué? Si Dios lo permite. El que no tiene humildad ni mansedumbre, ¿tú crees que está pensando en que mañana va a ir si Dios lo permite? No. Es más, en el mundo lo vemos. Mañana nos vemos y hacen planes para 3, 4, 5 meses, un año más. Porque no, en sí no tienen conocimiento del poder de Dios. Creen y Dios le pague, se creen dueños de la vida. Cosa que a veces también nos ocurre a nosotros como iglesia. A veces el mundo en el que estamos nos absorbe, nos invade. Y entonces pensamos que no, que todo está bajo nuestros pies, que todo lo podemos, dice el hermano, que todo está a nuestro alcance, y no es así. Porque Dios, aunque es un texto que bueno, lo tomaremos después, pero de memoria, en Santiago 4:6, solo para que lo apunten, dice, porque Dios resiste a ¿quién? Y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios cuando el hermano, la hermana, la persona empieza como a invadirlo ese, vamos a llamarlo mal sentimiento, ese orgullo, a veces eso que nos aleja? Mire, hermanos, la soberbia nos aleja aún de nuestros seres queridos, nos aleja en nuestro trabajo. Y eso es algo
Puede tu hermano pecar en decir o ofender a mis hermanos, pero yo creo que todos lo hemos vivido. Algún instante de nuestra vida o algún episodio de nuestra vida ha prevalecido más la soberbia que la humildad y la mansedumbre. Y a veces como que cuanto más conocimiento, a veces educativo, a veces yo me he admirado porque tu hermano ha ido a la universidad y he visto, y a mí me ha pasado, que cuando empiezas a estudiar en la universidad, empiezas a ver a la gente como inferior. A veces tu hermano le ha dicho a los jóvenes en la iglesia, mire, para entrar en la universidad debes de ir muy consagrado, porque el cambio universitario es un abismo. Es como si te abrieran la mente de 90 a 180 grados y crees, cuando empiezas a estudiar, que ya todo lo sabes. Empiezas a ver a los padres como inferiores, a muchos, al entorno. ¿Y por qué? Porque carezco de la humildad. A mí me parece muy bonito cuando personas en el mundo logran muchas cosas grandes y son sumamente humildes. No van ostentando. Es más, una de las demostraciones en la iglesia de humildad fue la que nos enseñó el apóstol Samuel Joaquín Flores. Él algún día dijo, mire, cuando yo estaba con mi padre, yo no iba diciendo yo soy el hijo del apóstol. ¿Lo podía haber hecho? Sí. ¿Qué malo hay de que yo diga yo soy el hijo del apóstol? Pero dijo él nunca, dijo, yo nunca iba proclamando que yo era hijo del apóstol. Yo era uno más, un servidor más de él. Es más, dijo él, yo al no tener ninguna gracia, lo dice en la regla de la humildad, no lo está diciendo tu hermano, él mismo lo decía, pues yo era el chofer. Pero yo te digo, no se manifestaba en su juventud sabiduría y entendimiento en el apóstol Samuel Joaquín, aunque fuera el chofer del apóstol Aarón Joaquín. Sí, ya era elegido, como dice el hermano, desde antes de la fundación del mundo. Miren, quiere compartir tu hermano un testimonio. Uno de los cumpleaños del apóstol Samuel Joaquín Flores, en su juventud, dijo él, yo nunca pedí que se me celebrara el cumpleaños, pero una vez íbamos dirección Veracruz y todos estos sitios con el apóstol, y mi cumpleaños llegó el día en el cual acampamos debajo de un puente y unas hermanas empezaron a hacer tortitas. Una de esas hermanas se acordó de que yo estaba de cumpleaños. Y esa hermana se acercó y me dijo al oído, hijo, feliz cumpleaños. Dijo, yo me alegré tanto porque la hermana me había dado parabienes, me había deseado bendición. Yo te pregunto, ¿en qué condición lo hizo esa hermana? En pobreza. No estaban en un hotel, en una recepción. Y eso lo alegró al apóstol. Dijo, yo nunca nunca he querido demostrar, manifestar mucho alarde. No. Y yo digo que los apóstoles contemporáneos son hombres mansos y humildes de corazón. ¿Qué quiere el Espíritu de Dios para con nosotros? Que nosotros seamos humildes. ¿Por qué? Pensaba tu hermano, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué yo debo de ser humilde? Porque a veces pensamos, y va como tu hermano a retroceder en la plática, a veces creemos que la vida nosotros la compramos por determinado tiempo, que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. No es así. Nosotros, ahora que tenemos el conocimiento, tenemos que decir que nosotros nos debemos al Señor. Y la humildad es algo que nos aleja más y más. La soberbia nos aleja del Señor. La humildad nos acerca al Señor. Vamos a ver la definición de soberbia. La soberbia es sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. O sea, la soberbia
nos aleja. Es más, una persona soberbia, como que no le queremos o no nos quieren hablar. Nos vamos aislando del cuerpo de Cristo. Nos vamos evadiendo de las bendiciones espirituales. Y eso, yo me ponía a pensar, bueno, todos son pecados. Todos son pecados. Pero yo me he puesto a analizar y hay algo que al Señor le duele mucho. Hay algo que el Señor a veces inmediatamente lo corta y es la soberbia. A veces no, a veces nos deja y nos sobrelleva. Pero la soberbia es algo que hiere mucho. A ver si tu hermano se da a entender. Quiere traer al ejemplo el libro de Daniel, el capítulo 4, versículo 29. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo. Dios le pague a nuestro hermano. Quiere tu hermano un texto muy conocido, pero que lo analicemos con la ayuda del Señor. Conocemos quién era Nabucodonosor, rey de Babilonia, que había llevado cautivo al pueblo de Israel. Pero quiere tu hermano analizarlo literariamente, de momento, solo literal, como lo dice. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Yo te pregunto, ¿quién había hecho esa obra? No. ¿Quién había edificado la casa? Dije, vuelvo y repito, literalmente, estaba diciendo una verdad. Dios le pague al hermano. Como ser humano, vuelvo y digo, literalmente, habló el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿una verdad o una mentira? A su capacidad y a su fuerza. Pero ¿quién la edificó? ¿Dios o él? No estamos hablando ya de después del trasfondo, porque ya después lo vamos a ver. Pero literalmente, ¿quién había edificado toda esa gloria? Porque dijimos que la humildad es aquella persona que no hace. Pero el humilde no tiene virtudes, no tiene logros, no tiene riqueza. Entonces, Nabucodonosor estaba diciendo una verdad, pero la dijo con soberbia. A ver si tu hermano se da a entender. ¿El humilde tiene logros, virtudes y muchas cosas? Sí, pero no las promulga, no las va manifestando. Oiga, yo soy. Por eso daba el ejemplo del apóstol Samuel Joaquín Flores. Él no iba diciendo: yo soy hijo del apóstol para que se me reverencie, para que se me tenga una honra, pero lo era. ¿Era el hijo del apóstol? Sí. ¿Y cómo lo veía la iglesia? ¿Como hijo del apóstol? Aunque él no lo dijera, era el hijo del apóstol. Y había ese respeto, y va a decir tu hermano, ese amor para con él. Si nosotros vemos ahora al hijo del apóstol, a Doraim, si vemos a la hija del apóstol, Sibna, y a Eldaí, aunque ellas no lo promulguen, aunque ellas no sientan y no alardeen, ellas son hijas del apóstol. El hermano Doraim es hijo del apóstol, y para nosotros son especiales. Pero lo que dice tu hermano, la humildad hace que esas personas no vayan promulgando. Yo soy, yo hice, yo tengo, yo voy, yo vengo. No, calladamente. Entonces, ¿en qué pecó Nabucodonosor? ¿En haber hecho la obra? No. Es que es más, la escritura es clara. Dice, al cabo de 12 meses. Yo te pregunto, ¿por qué no lo hizo al primer mes? Porque Dios no lo castigó cuando hizo la edificación. A ver si tu hermano se da a entender en la pregunta. Dice, al cabo de 12 meses, ¿cuándo
se le ocurrió tremenda, perdónenme en la palabra, tremendo disparate a Nabucodonosor. Después de 12 meses. ¿Por qué a los 6 meses no lo castiga Dios? Porque no había dicho esa barbaridad. Si él a los 12 meses y pasa 1 año, 2 años y no dice eso, ¿Dios lo castiga? No. Pero es que ya Dios llegó un momento en el que dijo, esta soberbia, no más. Dijo el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Cuándo se le quitó el reino? Cuando se manifestó la soberbia. A veces pensamos que la soberbia va en aumento. No, puede ser inmediata. ¿Por qué puede ser inmediata? El hermano puede ser muy consagrado, muy humilde, muy fiel, pero hace una obra y empieza a promulgarla explosivamente. ¿Qué pasa? Pues que ahí empieza, ya en eso no se va a meter, no nos vamos a meter. Dios lo va a castigar, Dios lo va... No, con todos no es igual. Dios disimula, Dios resiste, pero ¿qué quiere entonces Dios de nosotros? Que nos armemos de humildad. ¿Por qué? Pensaba tu hermano, ¿cuántas obras hizo el apóstol Samuel Joaquín Flores? Y yo te voy a preguntar, ¿cuándo dijo el apóstol Samuel Joaquín Flores que hizo más que su padre Aarón Joaquín? Es más, siempre guardó un sumo respeto. Y te pregunto, dentro, no vamos a juzgar, pero dentro del trabajo ministerial, apostólico del apóstol Aarón Joaquín a Samuel Joaquín, ¿cuál es más grande? Es más grande. El de Aarón Joaquín al de Pablo, pero en la regla de la humildad no van ellos proclamando. Por eso cuando un hijo del varón de Dios toma en Guadalajara y habla de los viajes apostólicos, de las construcciones, el varón de Dios le llamó la atención. Nos dimos cuenta. ¿Por qué has hablado esto? Ni yo lo he querido hablar. Dijo, papá, varón de Dios, ya es necesario que la iglesia crezca. Pero al humilde no espera de él mismo, él no va alardeando. Son los extraños, son los hermanos quienes ya decimos, es tiempo ya de reconocer. Pero quiere el apóstol del Señor que la iglesia sea una iglesia humilde y sencilla. La humildad hace ganar personas, hace cesar grandes ofensas, crea vínculos, crea respeto, crea amor. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos quiere transmitir en esta mañana. ¿Por qué piensa tu hermano? Porque es algo muy duro, es algo que al ser humano le cuesta mucho. A veces cuando se nos corrige, a veces cuando se nos llama la atención, primeramente por tu hermano, porque lo bonito a veces es no empezar a pensar, y el hermano, la hermana. Por eso lo dijo tu hermano y puede que se equivoque, pero yo creo, o es mi apreciación, todos en cualquier punto de nuestra vida hemos sido soberbios. Hemos tenido falta de mansedumbre y de humildad. Para mí, puede ir a que el hermano diga en su corazón, no, yo siempre he sido humilde, yo siempre he sido más. Yo eso lo respeto, porque yo no puedo juzgar. Pero yo digo, o es mi apreciación, que en algún punto de nuestra vida nos ha faltado la humildad. Pero también tu hermano ha visto, o creo que ha aprendido, de muchos hermanos humildes. O sea, esa virtud del hermano humilde y del hermano manso lo hace más grande. O sea, lo hace que uno lo vea con mayor respeto. Yo he visto hermanos del cuerpo ministerial, quiere traer a la memoria el hermano Juan Mancilla.
la mayoría de mis hermanos lo conocen. Como este ejemplo hay muchos, hermano Pablo Valdés, el hermano Rubén Valdés, el hermano Joaquín Chip, muchos, el hermano Daniel Núñez, padre, Daniel Núñez, hijo, o sea, hermanos de renombre. Mire, hermano, no más el hermano Daniel Valerio, que ahora el varón de Dios lo ungió de doctor. Hermanos, hay de quien se ha escuchado, mire, yo hermano me tiene que preparar un hotel y me tiene que recibir así, así y así. Y yo humildemente recibí al hermano Daniel Valerio. O sea, un hermano humilde. Si tú lo veías en la casa, uno más, de honor y justicia. Y yo te pregunto, un pastor, y yo te pregunto, ¿eso al hermano cómo lo hace? Eso lo hace más grande. Que se coma el alimento. Estábamos preparando un alimento arriba para los hermanos y estaba el hermano Daniel. Pero al hermano Daniel se le hizo una comida pues un poco más especial porque el hermano sufre de algunas enfermedades y tenía que tener otra comida, una dieta. A otros hermanos por la carencia económica que teníamos pues se les hizo creo que una pasta italiana, pero pues no era tan fino como el alimento que el hermano Daniel tenía. Cuando el hermano Daniel le sirvieron a la mesa, dijo él, no, yo quiero de lo que los hermanos están comiendo. Y a mí me pareció un gesto de tanta humildad. Y me acuerdo porque a veces dan los testimonios del hermano Juan Mancilla, cuando estaban en la construcción de Bello, Colombia, para todos los obreros habían platos de no utilizar, desechables, como le decimos, para comer y tirar. Y al hermano Juan Mancilla, pastor de la iglesia, pues se le servía en loza, en vajilla. Y escucho yo los testimonios. No, yo quiero que me sirvan como los hermanos obreros, que me sirvan así, como los trabajadores. Yo soy un trabajador más. Yo te pregunto, ¿eso hace a un hermano más grande? A mi percepción, sí. O sea, lo hace más allegado. O sea, lo hace más que está en la batalla conmigo, más admirable. A veces no podemos confundir el descuido con la dejadez, con la humildad. No, eso ya es aparte. Aquel hermano que es manso y humilde, dijimos que el manso es ese hermano tranquilo, ese hermano pacífico, que no le gusta estar en peleas, que a veces el hermano como que le está buscando y no encuentra cómo ponerlo a disgusto, y como que más desespera al soberbio. Eso desespera al soberbio. Y este hermano como que no tiene sangre, como que no se defiende. No. Otro, vuelvo y lo repito, no que el hermano sea débil o que sea injusto, porque a veces decimos, no, es que el hermano debe permitir las injusticias. No, las injusticias en la iglesia del Señor no se permiten, ni los pecados. Es que el hermano tiene que aguantar. Antiguamente alguna vez escuché, tu hermano, hermana, usted tiene que ser, esto lo escuché de niño y yo me admiré. Le dijo un hermano a la hermana, mire hermana, usted tiene que ser mansa y humilde, y si su esposo le pega, pues usted tiene que aguantarlo, es la cruz que le dio el Señor. Eso se escuchaba, en Colombia se escuchaba, mi hermano no me dejará mentir, yo de 10, 11 años yo lo escuché. Hermana, mire, usted tiene que ser mansa y humilde y tiene que aguantar los golpes de su marido, porque eso fue la cruz que el Señor le dejó. No, eso es pecado, eso es injusticia. Y ahora va a decir tu hermano la palabra del apóstol Nazón Joaquín García: el hombre que le pegue a una mujer no puede caer en mayor vileza. Dicho por el apóstol Nazón Joaquín García, el hombre que le pegue a la mujer no puede caer en mayor vileza, en lo más bajo, porque a una mujer, a un hombre, el hombre se puede defender, decía él, pero una mujer, claro, como la mujer no se puede defender porque no tiene la misma fuerza física, entonces no confundamos. El hermano tiene que ser manso y humilde, y entonces tiene que dejar a la hermana que le pegue a su marido, o al revés, el marido que su mujer le pegue y lo maltrate.
Ninguna. Dijo el apóstol del Señor en una carta apostólica muchos años atrás, Samuel Joaquín Flores: a ninguno he dado permiso de pecar. Y dice: nadie, ninguna injusticia, ni en la iglesia ni en el cuerpo ministerial, deben de ser calladas. Hermano, es que el hermano es muy manso, el hermano es muy humilde. No confundamos. El hermano debe de ceñirse a la doctrina apostólica, al respeto. Y dice el hermano, las leyes. Nosotros debemos es de adquirir la mansedumbre y en la humildad para el crecimiento espiritual de nosotros. ¿Qué hace el hombre humilde, el manso y humilde? Adquiere más y más virtudes. Pensaba tu hermano, porque le pareció muy bonito en una definición material, y dice que la mansedumbre y la humildad es el suelo donde se edifican todas las virtudes. No es doctrina, no viene en la hoja que me dejó el hermano. A mí me pareció hermoso. La mansedumbre y la humildad es la base de las demás virtudes. Porque el hermano, cuando un hermano empieza a adquirir mansedumbre y humildad, Dios empieza a premiarlo con más virtudes. Miren, hermanos, yo he visto hermanos en Colombia, hermanos de México, de diferentes hermanos, y toma tu hermano, hermanos ministros, porque ellos van muy rápido en el crecimiento espiritual. ¿Sabes por qué ellos van muy rápido en el crecimiento espiritual? Porque están de continuo al servicio de la obra del Señor. Ellos están consagrados, como dice el hermano. A veces se nos hace, a veces a nosotros se nos hace sorprendente. Ellos están todos los días en la oración. Nosotros nos faltamos un día, o dos, o tres, porque a tu hermano le pasa y no pasa nada. Pues cuando el hermano ministro se ausenta un día, como que vemos un vacío muy grande, ¿no? Porque es que ellos están de continuo. Entonces, como que ellos van creciendo mucho en lo espiritual, o así lo ha apreciado tu hermano desde la niñez, y tu hermano se acuerda desde la niñez ver hermanos muy humildes ministros, que empezaron como obreros, como encargados, y hoy los veo en el diaconado, alguno este año en el pastorado. Y tú te acuerdas de esos hermanos, cómo me trataron a mí y a la niñez. O sea, a mí me parece eso muy especial, porque considera, en mi apreciación, no en la de Dios, en la mía, en la que yo veía a esos hermanos muy humildes. Un hermano que se detiene, le platica a un niño: hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo va el colegio? ¿Cómo tu papá? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Eso, el humilde crea un lazo muy fuerte. Y pasan los años y uno crece, en el caso de tu hermano, y los recuerda con mucho amor. A esos hermanos humildes, a esos hermanos mansos, los recuerda uno con mucho cariño y con mucho respeto. Y uno ve, porque uno es consciente del crecimiento espiritual de ellos, ya no hablan igual, ya ocupan un lugar de dignidad y de distinción en la iglesia, son reconocidos, son respetados. Pero quiere decir tu hermano, ¿cuál fue la base de ese crecimiento espiritual? La humildad. Dice, a veces los soberbios, en vez de ir para arriba, empiezan ¿qué? Y así como estamos hablando de aquellos hermanos ministros que han ascendido en la obra del Señor y que van creciendo, también en la iglesia del Señor hay hermanos que por su humildad Dios los ha bendecido y van prosperando y van adquiriendo conocimiento espiritual, como los que ungió, Dios le pague el hermano, como diáconos. Son humildes, sencillos, que están al servicio, que son trabajadores. Entonces, ¿para qué sirve la humildad? Ahí llegamos al tema. ¿Para qué sirve la humildad? Para crecimiento. Esa va a ser la puerta de entrada para mi prosperidad. Eso va a ser puerta de entrada para el reconocimiento que Dios va a ser mío en el cielo. Porque si no, Dios me va a desechar. ¿Desechó Dios a Nabucodonosor? Sí, lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque había construido, porque había hecho un palacio.
Dios no se enfada o Dios no se disgusta porque tú derribes este templo y lo construyas. Es una bendición. Lo que Dios le desagrada es que cuando tú ya termines, te olvides de Dios, que ya no le des la gloria a Dios. Esto lo hice yo. Hermano, usted no sabe con qué sacrificio, y de eso pecamos muchos. Yo hice este arreglo, yo lo hice, pero yo quiero que se me reconozca a mí, porque es que yo lo hice y yo estaba solo. Y entonces, y es verdad, y sabes a veces también por qué no venimos, porque la soberbia no nos deja. Porque hay que reconocer que el hermano que vino, y vino solo, hay que honrarlo. Él no se va a honrar, él no. Es que ahí está la diferencia. Pero si yo le digo al hermano, quedó muy bonito, Dios le pague, Dios lo bendiga en su hogar, Dios lo bendiga en su casa. Amén, Dios le pague, hermano. El hermano no está siendo soberbio, la hermana no está siendo soberbia. Pero si yo voy proclamando que yo hago, yo pongo, yo quito, yo esto, ahí llega. Porque yo te pregunto, ya vamos a ir al caso de Jesucristo. Dice que estando en la condición de ¿qué? Se humilló ¿qué? Hasta lo sumo. ¿Por qué se humilló? ¿Por qué se humilló? ¿Por nosotros o por él? ¿Qué había hecho de malo él para que llevara tanta humillación? Es que a veces como que no razonamos, o no, a veces creo que lo vemos muy a la ligera. Sí, Jesús se entregó, bendito sea el Señor, pero solo el pensar, yo creo que nunca habíamos visualizado, y lo va a decir tu hermano, ¿tú crees, o es mi fe, tú crees que el apóstol Samuel Joaquín Flores sabía cómo Jesucristo había sufrido antes de ir a la cruz? O sea, lo que vivió el apóstol Nazón Joaquín, ¿tú crees que el apóstol Samuel también a lo mejor lo haya visto? Yo creo que sí, pero yo creo que no estábamos capacitados para soportarlo. Porque el impacto tan grande de la revelación que Dios le dio a su siervo Nazón Joaquín esta vez, y que nos la dijo, fue estremecedora. O sea, a veces decimos, sí, el Señor se entregó, pero el Señor se entregó porque era un hombre manso y humilde, era un hombre tranquilo, y era un hombre que sabía que tenía que dar su vida, ¿por quién? Por nosotros. Y ahora te pregunto, Jesucristo se dejó maltratar. Va a ir tu hermano a extrapolarlo a otro caso diferente, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en muchas ocasiones, porque quiere dejarlo tu hermano claro, entre que a veces, es que si yo soy manso y humilde, yo debo de permitirlo todo. No. ¿Por qué el Señor Jesucristo se dejó crucificar? Porque era el deseo de Dios, porque era el plan de Dios. Dios le pague al hermano. Bien, si el humilde y el manso se tiene que dejar maltratar, llega la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo no se dejó pegar del soldado romano? ¿Sí se acuerdan del texto? Dice que cuando iba a pegarle el soldado romano a Pablo, dijo, no te es lícito. Yo te pregunto, entonces, ¿el apóstol Pablo era un soberbio? ¿Era un falto de mansedumbre? ¿Pero por qué no? Jesús sí se dejó maltratar, Jesús sí se dejó golpear, y el apóstol Pablo no se dejó. Bien, ¿y Jesucristo tenía derechos? Pero eran casos diferentes, dice el hermano, y uno era cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿el apóstol Pablo era un hombre manso y humilde? Sí. ¿No fue apedreado? ¿Fue humillado? ¿Fue vituperado también? Pero en el caso en el cual él vio una injusticia y vio que no era lícito, entonces dice, apelo a César. ¿Quiere tu hermano tomar esos dos ejemplos para que siempre diferenciemos que el manso y humilde no debe permitir las injusticias, el maltrato, o que se le cometa una atrocidad? Va muy diferente. El hermano manso y humilde es aquel
que vuelve y lo dice tu hermano, no hace alarde ni ostentación de sus virtudes ni de sus logros, aquel persona que es tranquila, que es serena, calmada, y que eso hace que Dios lo bendiga más. Porque como he dado pocos textos, quiere ir tu hermano rápidamente. En el libro de Génesis, uno de los casos más, que a tu hermano siempre le ha llamado más la atención, de una persona mansa y humilde en la tierra. Génesis capítulo 13, versículo 1 en adelante, lo va a leer tu hermano para la gloria del Señor. El texto es: Abraham y Lot se separan, cada uno por su camino. Pero lo va a leer tu hermano para que entremos en la plática. Para la honra y la gloria del Señor. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, y en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen ¿qué? ¿Cómo era Abraham? Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero además Abraham, ¿quién era? Era un siervo de Dios. Pero llegó un momento en el que todo se magnifica de mucha bendición, y Lot recibe la bendición porque estaba al lado de Abraham, porque si no, yo no creo que tuviese Lot lo que iba a tener. Y dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Entre quiénes había contiendas? ¿Entre Abraham y Lot? No. ¿Entre quiénes? Bien, no era entonces entre ellos dos. A ellos, va a decir a veces el pensamiento del mundo. Eso es lo bonito que quiere en una de las meditaciones que quiere tu hermano. En el mundo, si el problema no es conmigo, pues allá los demás que se maten, o que se arreglen, o que... Los hombres de Dios no son así. Los hombres de Dios no quieren pleitos ni peleas. En el mundo sí, en el mundo, si yo tengo algo y el otro tiene algo, pero no nos chocamos, pues allá los demás que se arreglen. Dice: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? ¿Sí me siguen en la plática? Porque somos ¿qué? Bien. A lo que quiere ir su hermano, versículo 9, no es en pregunta, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Pero miremos lo especial de un hombre manso y humilde como Abraham. Le dio a escoger. ¿Qué hace el humilde y el manso? Hermanos, yo te pregunto, Lot, ¿qué iba a escoger? ¿Lo peor? Como ser humano, ¿qué iba a escoger Lot? ¿Lo mejor? Y Abraham lo sabía, dice el hermano. Dice: si tú vas a la derecha, hermano, sinceramente, ¿a quién le pertenecía escoger? Al siervo de Dios. O sea, eso es muy fácil platicarlo, pero hacerlo, decirle a mi hermano: mire, aquí está esto y aquí está esto, escoge tú qué quieres, si esto o lo otro. Hermanos, en el alimento, simplemente en el alimento, es algo que viene con el ser humano. O sea, a veces no se hace ni con maldad, se hace por instinto animal, natural. Ven dos porciones, dos platos, ¿y por cuál va? Por el mejor. El que es humilde y manso de corazón analiza. Abraham, Lot, escoge tú a dónde quieres ir. Si tú te vas a la mano derecha, yo me iré a la mano izquierda. Y si tú le dices,
Y si tú quieres la mano izquierda, entonces yo me iré a la derecha. No hubo egoísmo, pero eso es de un corazón muy humilde. El apóstol Aarón Joaquín, ya se me vino a la mente y no quiero perderlo. El apóstol Aarón Joaquín le dejó una enseñanza a su hijo, el apóstol Samuel Joaquín Flores. Y le dijo, mira, hijo, dijo él tenía una parábola que siempre nos enseñó a nosotros como familia. Dijo que habían dos hermanos. Dijo, y siempre nos lo decía. Dijo, habían dos hermanos que habían heredado ambos las posesiones de sus padres. Pero dijo, un hijo se había casado y había tenido hijos. Y el otro estaba soltero. Los dos tenían ambas posesiones, la tierra para labrarla. Pero uno casado y con hijos y el otro soltero. Y entonces cuando llegaba el tiempo de la cosecha, dijo, cada uno se acordaba. Y entonces el que estaba casado pensaba, yo tengo esposa y tengo hijos. Voy a tomar de mi granero y por la noche, ¿quiere tu hermano tomar este ejemplo? Porque el humilde no hace alarde. Y esa fue la enseñanza del apóstol Aarón Joaquín a su hijo. Dijo, el que tenía esposa e hijos meditaba y dijo, yo tengo esposa e hijos. Y dijo él, iba de noche, no lo llamaba, no le tocaba la puerta y le decía, hermano, toma, esto te lo doy yo porque estás solito. No, iba y de noche aumentaba sus graneros. Pero cuando veía sus graneros, el hombre solo también estaba pensando en su casa. Dijo, yo estoy solo, pero tengo abundancia y mi hermano tiene esposa y tiene hijos y él necesita más que yo. Entonces se iba y tampoco tocaba. Iba y aumentaba los graneros. Dijo el varón de Dios, el apóstol Aarón Joaquín. Dijo, al transcurso del tiempo de haberlo hecho, llegó un día que se encontraron. Y dijo, ¿qué haces? No, es que yo hago esto y voy y aumento tus... yo también. Y se abrazaron y dijeron, esto fue lo que nos enseñó nuestro Padre. Eso es lo que nos ha enseñado el apóstol Samuel Joaquín Flores. Nunca hizo alarde. El apóstol Samuel Joaquín Flores nunca hizo alarde de lo que hizo. ¿Compró en España? Sí. ¿Y cuándo nos hizo alarde? Nunca. ¿Abraham hizo alarde alguna vez de lo que hizo? No, solamente le dijo, Lot, yo no quiero que haya discusiones, yo no quiero que haya peleas, escoge tú. Pero para que haya esa actitud, se necesita primero pedirle al Señor mucha humildad. Para que otro pueda escoger antes que yo, eso, Dios le pague, eso necesita un gran esfuerzo. Es algo a lo que el hombre, el ser natural, yo creo que al hombre lo más difícil que puede llegar a percibir o a obtener es la humildad. O sea, es algo que lo hay, sí, lo hay, y mucho en la iglesia, pero es algo que el hombre le cuesta. A veces que se le llame la atención, a veces que entregue lo suyo, no lo que le sobra, no, lo suyo. Ver esos hermanos en México que cuando tú llegas le dice a los hijos pequeños, no cojas eso que son para los hermanos. Eso te parte el alma. ¿Quién de nosotros le dice al hijo, hijo, no te comas eso, que eso es para los hermanos? Papá, pero tengo hambre. Sí, hijo, pero yo ya lo he consagrado para los hermanos que vienen. Tu hermano lo ha vivido en los hermanos de México. Eso rompe el alma. ¿Cómo le puedes decir a un niño que eso ya lo consagraste para alguien que es extraño? Que el niño te va a decir, papá, yo no conozco a ese hermano, yo no conozco a esa hermana que viene, entra a nuestra casa, utiliza todo lo nuestro. Es más, tú me estás mandando a dormir con mis demás hermanos, apretujados 3, 4, 5 en una cama o en el suelo. Eso es humildad. Lo que hacen los hermanos de México, eso es humildad. Eso es muy duro. ¿Cuántos de nosotros a veces nos cuesta cuando vienen los hermanos? ¿Por qué? Porque carecemos de humildad. Porque no quiero desaferrarme
a las comodidades, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo he sido educado. Cuesta a veces perdonarnos, cuesta olvidarnos. Qué bonito es cuando la iglesia del Señor empieza a florecer. Yo te pregunto, ¿Dios no le dio mayor riqueza a Abraham? ¿Por qué se la dio? Porque es un corazón muy grande. Imagínate cuando estaban edificando el templo de Guadalajara, que le digas a tu hijo: voy a vender tu bicicleta, lo único que tienes para divertirte, porque en ese tiempo no habían ordenadores, no habían consolas, no había... ¿Qué era? Yo no lo sé, puede ser muy extremista tu hermano. ¿Qué era para el apóstol del Señor como hijo esa bicicleta? Pongámonos a pensar qué era, hermano. Era su alegría. Y que venga, no, para el templo. Eso es fácil decirlo, pero vivirlo, pero qué bonito es cuando se hace de todo corazón. Dice en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5. Para la gloria del Señor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, la humildad y la mansedumbre, a veces pensamos, miren hermanos, a veces tu hermano así lo ha escuchado doctrinalmente, hay temas que son estrictamente para salvación y yo los tengo que entender. Hay otros que son misterios, que aunque yo no los entienda, yo me puedo salvar, ¿no? Porque hay hermanos que son diestros, el hermano Daniel Valerio, el hermano Daniel Núñez, son hermanos doctores. Dijo el apóstol que yo he visto el esfuerzo en ellos, de cómo leen, de cómo desarrollan los temas, de cómo Dios los ha bendecido. Pero hay hermanos humildes, sencillos, a veces hermanos de la sierra, hermanos de una etnia, de un pueblo, de un linaje sencillo, que no saben esos misterios, pero saben este. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La mansedumbre y la humildad, eso no es opcional, o así lo entiende tu hermano. No debe de ser opcional, porque es que este texto va acompañado del de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? O sea que si yo soy soberbio, ¿Dios qué va a hacer? Me va a resistir, me va a desechar, me va a apartar. Hermano, es que es muy sencillo. Yo creo, así lo pienso y lo analizo, es muy sencillo. Dios a veces también actúa como nosotros actuamos, para que nosotros lo comprendamos. Yo te pregunto, sea en la escuela, en el colegio, en el ámbito laboral, en el ámbito vecinal, en el ámbito profesional, en el que tú quieras, ¿tú quieres juntarte con un soberbio? Vuelve y pregunta a tu hermano. Ámbito de la escuela, del colegio, de universitario, profesional, en la iglesia, ¿tú quieres juntarte con un hermano soberbio? Produce rechazo, produce apatía. Tienes miedo a que ese hermano se burle de ti porque él tenga mayores logros, mayores virtudes. Entonces, eso como que aparta a los hijos de Dios. Bien, bueno, pero si ya conocemos eso, ¿por qué a veces nos cuesta? Yo me hacía esa pregunta, porque la doctrina, tu hermano lo dijo al iniciar, es un tema que relativamente es sencillo.
que no es un misterio. No es un misterio porque la soberbia, la mansedumbre, la humildad se ve en todos los ámbitos. No es como un tema de un misterio en la iglesia del Señor. La resurrección en el trabajo, ¿de qué nos sirve? En el colegio, la resurrección, ¿de qué nos sirve? Es un misterio. Pero la humildad, hermano, a veces en el mismo fútbol, que tanto nos gusta a los hermanos, en el mismo fútbol, vemos una persona soberbia, inmediatamente la identificamos. Y nos rechaza, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos adquiriendo ese mismo comportamiento, porque no deja de ser la soberbia un comportamiento, una actitud del individuo hacia las demás personas, sea de su mismo género, sean hermanos, sean hermanas, sean niños. Por eso yo a veces, o yo no lo sé, a mí me quedó muy marcado, pero yo me admiro de esos hermanos, y vuelvo y lo digo, del cuerpo ministerial, que saludan a la niñez, que le preguntan, que los saludan, que no los discriminan. Hermano, porque el futuro de la iglesia radica en la niñez. Si tú a un niño le empiezas a rechazar en la iglesia del Señor, tenlo por seguro que ese niño tiene un 70% fuera de la iglesia, porque se siente apartado, se siente abandonado, se siente excluido. Cuando el niño tiene una firmeza en el pueblo del Señor, va creciendo como un joven fuerte en la iglesia del Señor. ¿Y eso de quién depende? Depende de nosotros, de la humildad y de la mansedumbre que nosotros tengamos. A veces tu hermano lo ha dicho, pero los niños nos enseñan. A veces eso era muy antiguo, eso era de antaño, cuando no había tanto conocimiento y no había, creo que, tanta inteligencia. No en la iglesia, hablo en el mundo en general, en que los niños no nos enseñaban nada. Ahora eso está descartado. Ahora sabemos que los niños nos enseñan muchas cosas. A veces los niños también nos enseñan de humildad. ¿Sabes por qué? A mí me parece tan bonito lo de los niños, porque los niños pelean, pero parece chistoso, parece de burla, pero a los 5 minutos no tienen rencor. Es más, a veces tú castiga a tu hijo, castígalo, y como que lo reprendiste fuerte, y tú sigues con el enojo. Y él, antes de dormir, papá, Dios te bendiga, ¿te puedo dar un abrazo? Eso te rompe. Lo que no puede hacer el ser humano. El ser humano se enfada con el hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, ya nos veremos, esto va a ser muy largo. El niño no, el niño sin rencor. Y tú estás airado, y es que la humildad y la sencillez, eso te derrumba, hermano. O a mí me ha pasado. Papá, ¿te puedo abrazar? ¿Qué le dices? O sea, ¿qué le dices en ese momento al niño? Es que quiere tu hermano tomar otro texto que se acordó tu hermano, hablando de eso, que lo narra muy bien. El libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 10, versículo 4, dice: para la honra y la gloria del Señor. Y si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué hace la mansedumbre? La humildad, porque como es un sinónimo, vamos a acompañarlo, aunque son diferentes. Pero ¿qué nos está diciendo el Espíritu de Dios? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu ¿qué? Tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar ¿qué? Grandes ofensas. Hermano, de eso son expertos los niños. Y decimos que no tenemos que aprenderle a los niños, y hermanos, esos son expertos los niños. Los niños nos desarman. Puede estar el papá y la madre muy enfadados. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo hacen de corazón. Ellos no van con el padre
papá, yo te quiero abrazar. Y está pensando, uy, yo lo abrazo, pero uy, este se va a enterar. Mejor dicho, se la voy a hacer mañana cuando me levante. No, él se va con esa tranquilidad a la cama y nosotros quedamos a veces rotos y deshechos. ¿Sabes por qué quedamos rotos y deshechos? Porque a veces no comprendemos la mente que ellos tienen. Es muy duro que nosotros, siendo mayores y con mayor conocimiento educativo, cultural, social en la iglesia, nosotros no podamos llegar a comprender la pureza tan grande que tienen los niños. Por eso, cuando le estaban apartando al Señor Jesús los niños, Él les dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen del rencor, ellos no conocen del odio, ellos no conocen la envidia, ellos no conocen de momento la soberbia. La soberbia no es innata del ser humano. Es que yo nací soberbio, hermano. Eso es mentira. Usted nació con carácter, pero la soberbia usted la ha adquirido, a veces en el núcleo familiar. A veces dice el hermano: ¿y por qué mi hijo grita? ¿Y por qué mi hijo insulta? Porque lo ha adquirido, lo ha visto. Entonces, la soberbia no, yo nací soberbio, yo nací falto de humildad. Hermano, mire, lo hemos visto. Tu hermano viene de una familia muy humilde, o sea, pobre. Y a veces el estar en este lugar nos ha hecho sentir grandes de vivir en España. Y eso es una verdad. Y a veces me olvido de dónde salí. De un barrio súper humilde. A veces los que estamos aquí, que somos colombianos, que somos mexicanos, que somos de Latinoamérica, sabemos que nos criamos entre viciosos. Así de sencillo. Nos hacíamos pelotas. Algunos tuvieron mayor pobreza que otros, otros menos. Otros nacimos en una época un poco mejor de nuestras familias. Pero no cabe, porque en el mismo barrio, ahí nos educamos. Y lo que me admira es que a veces yo llegué a mi casa y yo eso no lo quiero. Y yo, ¿eso para qué? A mí me ha pasado, y es bueno decirlo personalmente. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Lo que hace 10, 15 años para atrás, eso era una bendición, el alimento que teníamos. Ahora ya, yo no quiero. Eso no viene conmigo. Yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque se ha adquirido algo que no es nuestro origen. Dijo el apóstol Samuel Joaquín Flores, y me acuerdo tan bonito, dijo él: yo estaba leyendo una revista y dijeron, esta sería la forma mejor plasmada de cómo fue el rostro o la figura del Señor Jesús. Y dijo el apóstol: no, esta no es la figura. Pero ¿cómo que así? Cuando dijo, me viene la mente de Dios en mí. Claro, sí, Él era así. Él dijo, Él era de raíz tierra, como tierra seca, no había parecer ni hermosura en Él para que le desearan. Y dijo Él, ¿cómo es su hermano? ¿De aborigen? ¿O que soy rubio? ¿Cómo quieren la elección? Un hombre rubio, de ojos azules. Pero ¿cómo es su hermano? ¿Cómo era el apóstol Samuel Joaquín Flores? ¿Rubio, alto, de ojos azules? No, pero para nosotros era el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero qué bonito, él nunca olvidaba su origen. Nosotros sí. A veces nosotros sí lo olvidamos. A veces nos sentamos, es que estoy en España. Y no es así. No es así. No es así, porque yo puedo decir, yo me crié entre viciosos. Gracias a Dios, Dios me apartó y nunca probé el vicio en algunos, porque en algunos de la bebida sí. Pero ¿qué voy a decir ahora? ¿Que yo no vengo de ese origen? ¿Que yo voy a ver a mi hermano y lo voy a ver por encima? Para que me venga alguien que me conoce de niño y me diga, Luis, pero si tú eres el que ibas y jugabas en una cancha de fútbol con todos los viciosos, con todos estos, que tú ibas y comías el alimento rico, sí, pero humilde, sencillo. O nacimos de cuna. No muchos nobles ni muchos sabios. Entonces, pero que a veces
el interactuar con la gente del mundo nos hace vivir una realidad que no es la nuestra. Esto que nosotros tenemos, que es un saco, que es una corbata, hoy es y mañana no. Esto no va para allá. Pero nosotros creemos a veces que sí. Y lo más triste es que se lo creemos a nuestros hijos. Se lo transmitimos. Y quiere el Espíritu de Dios que no, que seamos humildes, que seamos sencillos. A tu hermano le cuesta mucho. Yo no sé el hermano por qué escogió el tema, pero yo dije, uy, Señor bendito, ¿cómo pudiste escoger este tema? Habiendo tantos. Pero dije, bueno, si al final y al cabo es el que necesito. Porque es así, hermanos. A veces, ¿tú crees que el hermano con el tiempo, yo voy a poner ese? Pues no tenía ni tiempo. Dejó la hoja, el que Dios le inspiró. Pero a veces es el que necesitamos. A veces yo admiro a esos hermanos de México. A veces nosotros estamos preocupados por una maleta. Qué tristeza. Tu hermano, tiene que ser una Samsonite. La ropa con la que tengo que ir, puf. Y cuando ve tú esos hermanos que vienen de la sierra y bajan con una caja y atada con unos, uy, Señor, cuánto me falta. Está preocupado solo de agradar a Dios. Y yo preocupado de una maleta, y yo preocupado de un estreno, y yo preocupado del dinero. Y estos están preocupados de solo de llegar. Qué bonito, qué hermoso ver a esos hermanos. Cuando empiezan a hablar en sus dialectos, cuando empiezan a hablar en lenguas, cómo es posible que un europeo que a veces lleva 200, 300 o 500 euros en el bolsillo esté envidiando a un hombre de la sierra. Esa es la gloria de Dios. Ahí, esa es la gloria. Eso es lo verdadero. Ese sencillo y humilde, ese que se está gozando en el alma, no el aquel que se está peinando y se está organizando y cómo voy a ir a la Santa Cena. No estoy diciendo que el hermano sea un abandonado, que la hermana, no, pero que diga el hermano, qué bonito. Yo veo a esos hermanos y yo una Santa Cena sentí mucho, no envidia, porque la envidia es el dolor por el bien ajeno, no, me sentí mal conmigo. Sí, qué tristeza. Qué tristeza que lo que yo estoy alimentando sea una fachada. Que me vean bien planchado. Bueno, eso debe de ser así, pero bueno, que me vean con la mejor ropa, con el mejor calzado, con el mejor esto, porque si no, ¿qué van a decir de mí? ¿Eso es un humilde? No, eso es una mentira, eso es una fachada. Lo realmente que importa es cómo yo me voy a acercar delante de Dios. ¿Qué daré la primogenitura queda mucho de qué hablar de este tema, pero permita al Señor que Dios nos ayude a ser humildes. Que al fin y al cabo, como dice tu hermano, todos estamos aquí porque queremos salvarnos. Si quisiéramos otra cosa, estaríamos con el mundo. Y todos sabemos que en el mundo hay riquezas, hay negocios de una, de otra índole. Pero Dios no nos ha querido allá. Dios no nos ha querido que nosotros nos relacionemos con los más grandes en sus fiestas, en sus diversiones, no. Dios ha querido que nosotros nos reunamos con el de Bolivia, con el de Ecuador, con el de Colombia, con el de México. ¿Y le envidio algo al rey de España? No le podemos envidiar nada. Porque ahorita yo puedo salir, caminar con tranquilidad, saludar a mis hermanos. Dios nos ayude a hacerlo eso con la ayuda bendita del Señor. Vamos a dejar que nuestros hermanos nos inviten a un canto que nos hagan reflexionar. Que Dios ponga en ellos el sentir para que nosotros veamos la importancia de estar en el pueblo bendito del Señor. Decía tu hermano que el texto que daba al inicio como que no correspondía. Sí corresponde, porque a veces creemos que somos muy grandes, que tenemos mucho, y la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, que de nosotros no depende. Hoy estamos fuertes y mañana postrados en una cama. ¿Dónde quedó tu gloria? ¿Dónde quedó tu estudio? ¿Dónde quedó tu orgullo? No quedó en ningún lado. Qué bonito es cuando el hermano se abraza a otro hermano, le desea para bienes,
le desea bendiciones. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Qué bonito es cuando pasan los años y tu hermano lo ha visto. Cuando veo esos hermanos ministros que fueron encargados, hoy ya pastores, diáconos, que me decían con tanto cariño: Luisito, ven aquí, ¿cómo estás en el colegio? ¿Cómo te ha ido? Tu madre, tu hermana, son gentiles, ¿cómo te ha tratado la vida? Qué bonito es ver esos hermanos, humildes de corazón. Y creo que la enseñanza de esta recordación es que nosotros, o así piensa tu hermano, lo hagamos con esta simiente que Dios nos ha dado. Que Dios bendiga a la niñez. Que algún día, qué bonito decía el hermano José Antonio, algún día abraza a un niño, a tu hijo o a otro, y le preguntes cómo te va en el colegio, cómo te ha ido. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y Dios nos haga humildes y sencillos en el nombre de Cristo Jesús. Tomen el lugar nuestros hermanos del coro, en el nombre de Cristo Jesús.